El tema que elegimos es el terrorismo en el Perú, centrado en el conflicto armado entre 1980 y 2000. En este periodo surgieron grupos como el Sendero Luminoso y el MRTA, que intentaron tomar el poder mediante la violencia, afectando sobre todo las zonas rurales. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, este conflicto dejó unas 69.000 víctimas, muchas de ellas campesinos quechohablantes, lo que evidenció las profundas desigualdades del país. La primera semana que elegimos fue la que abordó la lucha contra la subversión. Vimos la respuesta del Estado, el rol de las Fuerzas Armadas y de las rondas campesinas como defensa local. Esta clase fue clave para entender que la violencia no se vivió solo en Lima, sino también en comunidades rurales, atrapadas entre el terrorismo y la represión. Además, se analizaron abusos cometidos por ambos bandos y su impacto en la confianza institucional. Durante la segunda semana desarrollamos la TV3, donde reflexionamos sobre los aprendizajes anteriores. Asimismo, analizamos cómo las reformas impulsadas y el abandono estatal en las regiones andinas generaron el escenario perfecto para el avance del terrorismo. Ello nos permitió conectar el contexto económico y social con el surgimiento de grupos subversivos. Esta semana fue significativa porque profundizamos de forma crítica y personal los efectos del terrorismo en la sociedad peruana. Finalmente, como tercera semana se estudió el primer gobierno de Alberto Fujimori y su relación con el conflicto armado interno. Analizamos la captura de Abimael Guzmán como un hecho decisivo para el debilitamiento de Sendero Luminoso. También se discutió cómo este logro se utilizó políticamente para justificar medidas autoritarias, como el autogolpe. Fue una clase relevante porque evidenció que la lucha contra el terrorismo tuvo implicancias no solo en seguridad, sino también en el debilitamiento de la democracia. El terrorismo interno y armado que sucedió en el Perú entre el año 1980 y el 2000 tiene una causa fundamental, entre todas, la gran ausencia del Estado en muchas partes del país, en las cuales la población, en especial de zonas altoandinas, vivía marginada de los servicios básicos, es decir, estaban privados de acceso a la educación de calidad, a una buena salud, a una buena justicia, y sobre todo, sufrieron una escasez de representación en la política. De esta dicha escasez de representación aprovechó el grupo terrorista Sendero Luminoso para imponerse en las comunidades campesinas donde no había ni servicios públicos ni autoridad y presentarse como una solución revolucionaria ante un Estado ausente. Según el artículo Resolución de conflictos a través de la fuerza, el caso del Perú, 1980-1993, en la revista Iberoamericana, Sendero Luminoso, con su líder Abimael Guzmán, implementó una estrategia militar rígida y centralizada con el fin de controlar a los campesinos. En las comunidades campesinas, el grupo se pudo imponer por la fuerza, a promover su enfoque ideológico radical como la única manera para salir de este sistema visto como injusto. Por la ausencia del Estado y ante la acumulación de desigualdades muy marcadas en la historia, estas comunidades quedaron expuestas a la violencia y manipulación de los senderistas. De esta manera, el conflicto se pudo extender y profundizar de manera rápida. Una consecuencia importante de este periodo es la gran crisis institucional que sufrió el Perú, y sus secuelas todavía se sienten hoy en día. La reacción del Estado peruano ante el avance del terrorismo no solo fue el uso de la fuerza militar, sino también numerosas medidas autoritarias que pusieron en riesgo la democracia. Según el artículo Crisis institucional en el Perú del posconflicto 1992-2018, el gobierno de Fujimori adoptó leyes antiterroristas restrictivas, acabó con el Congreso con un autogolpe en el año 1992 y limitó de manera extrema los derechos civiles. No solo estas medidas contribuyeron al fin de Sendero Luminoso, sino también debilitaron inmensamente a las instituciones del país. Eso significa que muchos perdieron confianza en las autoridades democráticas y la justicia. Luego, apareció una cultura de impunidad con respecto a las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en esos años. Además, la población quedó marcada por el temor y el traumatismo, lo que hizo difíciles los procesos de reconciliación y de reparación tras el conflicto.
A continuación pasaremos con la primera entrevista conformada por el doctor Bertín Enrique Gómez Vela, con 60 años de edad, quien nos compartirá sus experiencias y comentarios acerca del terrorismo. Yo, la verdad que en esa época del terrorismo vivía en la ciudad de Arequipa, no vivía acá en Lima. He vivido sí el terrorismo, he visitado Ayacucho en la época del terrorismo. Ha sido una época muy penosa. ¿Cómo afectó en mi vida? Realmente creo que ha afectado menos de lo que ha afectado a personas que yo he conocido. Como les digo, he ido yo a Ayacucho y he estado y he conversado con personas que han vivido el terrorismo directamente. Entonces, lo que me afectó a mí fue realmente menos de lo que los afectó a ellos, ¿no? Niños sin padres, padres sin hijos, bueno, una serie de abusos, etcétera, por ambos lados. En esa época había mucho, la vida no era normal. En eso yo creo que ha afectado en sí a los pobladores de las ciudades. Por ejemplo, acá en Lima teníamos lo que sucedió en Tarata, había coches bombas, uno no se sentía seguro, no tenía una inseguridad terrible en salir a la calle, había los famosos apagones, porque volaban las torres eléctricas. Básicamente, en eso es en lo que me afectó en el que yo vivía en la ciudad, pero a personas que han vivido el terrorismo desde el campo realmente les afectó de una manera mucho más grave. Ahora les mostraremos la segunda entrevista que le realizamos a la doctora Blanca Sumaeta. A ella le realizamos la siguiente pregunta. Bueno, yo en la época del terrorismo, ya era mayor de edad, yo vivía a la espalda de una comisaría y bueno, tiraron una bomba a la comisaría. Esa bomba hizo pues que suene todo, ¿no? Y tú sientes miedo de salir a la calle, habían apagones, tenías que estudiar en vela, no podías movilizarte tranquilamente porque generalmente salías con miedo, ¿no? Que te pueda caer una bomba o que puedan volar, algo, ¿no? Yo recuerdo que con el año 92, mal no recuerdo, estaba en la universidad estudiando y en eso pasó lo de Tarata, ¿no? La explosión de Tarata, que fue terrible. Y en esa época mi profesor, que era penalista, era el fiscal que fue a ver esos temas. Entonces él estaba llorando, así, llorando de ver tantas muertes injustas, ¿no? Entonces, cuando el terrorismo era en provincia, nadie se preocupaba, porque decía, bueno, todavía está lejos, no nos afecta. Pero cuando ya hubo lo de Tarata, entonces ahí recién Lima, que era pues la capital, recién tomó, digamos, tomó partido, ya un partido más eficaz, digamos, ¿no? Ya empezaron a buscar a los líderes, a Sendero Luminoso, a MRTA, a los líderes. En conclusión, podemos sacar que la forma en la que el Estado enfrentó el terrorismo no fue adecuada. En lugar de responder con más presencia en salud, educación o justicia, el Estado usó principalmente la fuerza militar y medidas autoritarias, como el cierre del Congreso o leyes que limitaron derechos. Esto no solo debilitó la democracia, sino que también dejó secuelas hasta hoy, como la desconfianza en las instituciones y una cultura de impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos. En las entrevistas que realizamos, nos confirmaron que el impacto que tuvo el terrorismo en la vida cotidiana fue el miedo constante, los apagones por las torres voladas, la imposibilidad de moverse con libertad y el dolor de ver a tanta gente muerta injustamente. En este contexto, la población se sintió desprotegida y olvidada por el Estado. Por eso, proponemos que la alternativa de solución no debió ser solo militar, sino también social. El Estado debió fortalecer su presencia en las zonas olvidadas, apoyar a las rondas campesinas de forma legal y construir confianza a través de la justicia y la reparación. La verdadera seguridad se logra con inclusión, no solo con represión.